desapareció de la escena del país, hemos logrado que en la ley del plan, en la ley 1450 del 2011, queda consignado en su artículo 10 que el plan decenal es un referente efectivo para la educación en el país y que debe estar articulado. Los planes, tanto el plan nacional del Ministerio de Educación como los planes territoriales deben estar articulados y armonizados con el plan decenal. Esto es algo muy importante para considerar en las diversas regiones cuando tengamos que intervenir en la planeación de los próximos gobiernos territoriales para que elementos claves que están en el plan decenal, construidos como un horizonte colectivo, queden incluidos allí en estos aspectos. El plan decenal planteó como visión algo muy importante en una extensión del concepto de educación que va más allá de la formación de competencias, y es que hablaba de que la educación debe cumplir una función social en el sentido de aportar al desarrollo efectivo en los diversos ámbitos de la economía, de lo humano y de lo social, a construir un país con mayor equidad. Y en este sentido nos complace de manera muy particular la construcción que ha hecho el Ministerio de Educación para este plan sectorial al definir cuál es su visión y cuál es la orientación y el concepto de calidad de la educación. Allí hay una armonización extraordinaria, una armonización que encontramos también muy clara, muy notable, cuando hemos hecho lectura de las propuestas que están en el proyecto del plan sectorial del Ministerio. Pero hay algo que necesariamente se debe considerar, y es que una cosa son los planes y otra cosa es su ejecución, porque realmente lo que resulta no es lo que se planifica, sino lo que se ejecuta y fundamentalmente cómo se ejecuta. Sobre eso principalmente es sobre lo que quiero referirme a continuación. Y aquí están una serie de propuestas que queremos hacer desde la mirada amplia que tiene el plan decenal sobre asuntos sobre los que hay que considerar de manera especial. La primera propuesta es la necesidad de que haya un desarrollo de competencias de los docentes y directivos docentes para la construcción de climas escolares respetuosos y participativos. Y esta es una cuestión que va más allá de lo puramente técnico y de lo puramente relacionado con la calidad de la educación. Esto va a un aporte de la educación en la construcción política de nuestra sociedad. ¿En qué sentido estoy hablándolo? Cuando se estudian cuáles son los factores de la generación de riqueza de cualquier país, es evidente que estos factores son de 5 tipos: el capital natural, el capital financiero, el capital tecnológico y el capital humano, en el cual la educación ha venido trabajando de manera significativa. Pero hay un quinto capital que es fundamental en la generación de riqueza en cualquier país, que es el capital social. Douglas North, premio Nobel de Economía, estudiando la comparación entre los países que tienen mejores niveles, mejores ranking en el desarrollo, en los índices de desarrollo humano de las Naciones Unidas, y los que peor ubicados quedan en este ranking, encontró que la diferencia fundamental estaba en el capital social. Y este capital social está conformado por una serie de factores de orden sociocultural, en donde se pueden encontrar aspectos como los que se están mostrando aquí en la pantalla. Estos 8 aspectos que pasan desde los valores éticos, el respeto a las normas, la capacidad de hacer acuerdos y de cumplirlos, el respeto por lo público, la resolución pacífica de conflictos, visiones compartidas, la confianza presente en las relaciones interpersonales y la capacidad de asociatividad, en nuestro país son altísimamente deficitarios. Nuestro capital social es muy limitado. La experiencia muestra que podemos construir muy buen capital humano, pero si no logramos generar un capital social que permita la generación de sinergias, las posibilidades de desarrollo económico, social y humano del país se ven seriamente limitadas. Fíjense ustedes que cuando miramos índices internacionales sobre cómo estamos en capital humano, encontramos, por ejemplo, que somos el primer país en el mundo en desplazamiento forzado. Somos el 4º país en el índice de homicidios por 100.000 habitantes. Somos el país con el 3er lugar en secuestros. Somos el país 139 entre 153 países en el índice global de paz. Somos de los países más violentos que hay en el mundo. Ocupamos en las pruebas X de estudio de ciudadanía
en estudiantes de 15 años, el 30º lugar entre 38 países que participaron. Pero si observamos además cómo son nuestras estadísticas en violencia escolar y en violencia intrafamiliar, nos damos cuenta que en ese aspecto estamos terriblemente atrasados y allí debemos trabajar de manera significativa. Una de los ejes que mostró la ministra y que es efectivamente uno de las patas del trípode de la política del gobierno de prosperidad para todos es la seguridad. Pero hay algo muy importante: la seguridad en un país no la garantiza el ejército ni la policía. Quienes hemos podido visitar países en donde hay seguridad, uno se da cuenta que allí la policía y el ejército no cumplen una función fundamental, porque la seguridad se garantiza fundamentalmente cuando cada ciudadano cumple sus deberes, cumple corresponsablemente con el respeto de los derechos de los demás. Y ese es un factor que fundamentalmente puede aportar la educación. En ese sentido, lo que en nuestro país encontramos es que el comportamiento que tenemos ciudadanos, sociedad civil, el Estado y el sector privado, con frecuencia se sale de los 3 sistemas regulatorios característicos en cualquier sociedad. Tenemos comportamientos por fuera de la ley, comportamientos por fuera de la cultura, comportamientos por fuera de la ética, de los tres sistemas regulatorios. Y allí es necesario avanzar. En ese sentido, es muy claro que la educación no solamente debe aportar a la formación de capital social, sino que también debe trabajar en la formación de capital, de capital humano, sino también trabajar en la formación de capital social. El problema es que ese es un asunto sumamente difícil, porque en las propuestas que se hacen hay un problema que no logramos todavía resolver, al cual me voy a referir a continuación. Fíjense ustedes que de los 13 objetivos, de los 13 fines que plantea la Ley General de Educación acerca de a dónde se orienta la educación en el país, 7 están orientados a la formación de capital humano y 6 están orientados a la formación de capital social. Es decir, allí debemos trabajar y nos congratulamos de todo el esfuerzo que está haciendo el Ministerio cuando plantea un fortalecimiento sustancial de toda la formación ciudadana. Es muy claro que los docentes en la tradición han sido vistos desde 2 perspectivas, o como un docente alfarero o como un docente jardinero. Los docentes no son ni lo uno ni lo otro, porque los seres humanos no somos ni semillas, ni somos una especie de arcilla que se deja moldear. Somos algo sustancialmente distinto. El problema aquí entonces está en cómo se forma. Y cuando abordamos este problema, lo que encontramos es que hay unas preguntas que necesariamente se deben resolver cuando se aplica un proceso tan gigantesco como el que se está desarrollando el Ministerio de Educación en el ámbito del Plan Nacional de Formación de Maestros. Y es, ¿quién forma a los docentes? ¿Cómo forma a los docentes y con qué finalidades? Allí, la propuesta que nosotros hacemos, o una de las propuestas que podemos hacer concreta, es que uno de los desarrollos importantísimos que tiene el Ministerio de Educación es un modelo de vanguardia en América Latina y creo que en el mundo, es el programa de formación en educación ambiental, en donde hay unos desarrollos importantísimos que pueden servir de modelo para un proyecto de formación de docentes, porque allí se han incorporado efectivamente lineamientos que permiten una transformación del docente en su cosmovisión, porque recordamos algo muy importante, y es que el docente no solamente enseña lo que sabe, los estudiantes fundamentalmente aprenden lo que el docente es. Si no, recordemos, cuando nos preguntamos quiénes han sido nuestros mejores y peores docentes, que lo que recordamos es cómo era ese docente y no tanto lo que nos enseñaba. Un segundo y tercer punto que es necesario fortalecer en los proyectos educativos, en los planes educativos en las regiones y también a nivel nacional, es la importancia de promover que las instituciones educativas se conviertan en núcleos de reflexión pedagógica y didáctica y que construyan redes de escuelas. Eso es bastante ausente en nuestro país.